como siempre, en este caso analista, magíster, economista desde allí, desde Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Gracias por este contacto, como siempre. Martín te saluda desde Córdoba. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, tenemos un montón de temas para hablar. Primero, ¿pudiste escuchar algo de lo que hablábamos recién con Miguel Siciliano, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba? Sí, algo escuché, sí. ¿Cómo se están repartiendo hoy los fondos, los subsidios a nivel nacional respecto del interior de la Argentina? ¿Tenés una información? ¿Tenés más o menos un mapa? ¿Tenés parte de algunas precisiones o un mapa del tablero de cómo se distribuyen efectivamente los fondos a nivel nacional? Bueno, hay muchas discusiones. Ahí, digamos, hay que hilar muy fino en el marco del presupuesto, ¿no? Se está definiendo el presupuesto nacional y ahí dentro del presupuesto aparece obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con, bueno, qué partidas va a qué lado. Y ahí, recuerden que el año pasado el presupuesto no se votó por una cuestión sobre todo política, en el sentido de la oposición no quiso votarla. Y la verdad que no fue un buen año para nadie, ¿no? Son momentos en que la dinámica política te hace tomar determinada decisión, como por ejemplo la oposición no votar el presupuesto, y es una decisión en la que todos perdieron. Entonces lo que se planteó este año es que los gobernadores pidieron a sus diputados que haya efectivamente un planteo respecto de que se vote el presupuesto, negociando ese tema del cual están tratando muy importante de cuánto recibe el interior respecto de lo que es el AMBA, ¿no? O sea, y ahí yo lo que sí estuve un poco más metido es la cuestión del transporte. ¿Cuánto de subsidio de transporte recibe el AMBA y cuánto recibe las provincias? Obviamente, cualquiera que haya viajado a Buenos Aires se habrá sorprendido de lo barato que son los transportes acá respecto a lo que son en Córdoba. Entonces, obviamente, eso genera un montón de discusiones respecto a cómo se calculan esos subsidios. Después, si se computan o no se computan los propios subsidios que usan las localidades, es decir, o las provincias, los municipios de transporte. Para solo darte un ejemplo, ¿no? Pero yo sé que son temas muy sensibles y bueno, está bien que se discuta. Creo que el espíritu siempre de que el presupuesto pase por el Parlamento y que el Congreso tenga representatividad de las provincias es que justamente es el ámbito donde se discuten esas cuestiones. Bueno, voy a preguntarte y voy a aprovecharte que te tengo para hablar un poco sobre el IFE número 5. Si el IFE número 5 va a calmar un poco las aguas respecto de lo que se vienen los meses más difíciles, parte de lo que viene sucediendo con una economía que presenta una inflación realmente imparable y al mismo tiempo dentro de la política, porque vos además sos un analista de economía política, dentro de la política lo que viene siendo un reclamo que es, si no paran esto muchachos, explota, si no paran la inflación explota. En algún momento se había escuchado sobre la posibilidad de un plan de shock, de un plan de estabilización. ¿Cuáles son las ideas que tiene el gobierno efectivamente respecto de este problema y si sirve el IFE 5? Bueno, primero IFE 5, su nombre IFE, la E es por excepcional, es decir que ya si venís con un quinto IFE es que ya es una medida excepcional que se viene repitiendo, termina siendo un problema, ¿no? Estamos hablando de un momento de crisis continua en la Argentina. Yo no sé efectivamente si es un IFE 5, si se podría llamar así, porque lo que ha pasado, para volver un poco, ya que hablamos del IFE, volver un poquito a lo que sucedió con la pandemia, es que efectivamente ahí perdieron mucho las empresas y los trabajadores, todos perdieron, ¿no? La pandemia fue una destrucción desde el lado de la oferta que hizo que el Estado tuvo que salir a ayudar muchísimo con los ATP y con el IFE justamente. Ahora, lo que pasó en la pospandemia es que las empresas fueron recuperando ganancias mucho más rápidamente de lo que los trabajadores recuperaron el salario. Y si miramos un poco las estadísticas, los asalariados perdieron más o menos 20% durante el macrismo y durante el gobierno de Alberto Fernández están más o menos igual, pero con grado de nominalidad, digamos, una inflación muchísimo mayor, con lo cual la percepción de la gente
es que está perdiendo mucha plata porque no mira tanto cómo aumenta sus ingresos, sino cómo aumentan sus gastos, cómo suben los precios día a día. Desde lo subjetivo está eso, ¿no? Que es importante. Martín, entonces sí, desde la política reclaman que se frene esa inflación. Nicole Turelo te saluda, Martín, para consultarte justamente sobre esto que decís de la percepción de que cada vez la plata alcanza menos, que se debe principalmente al ritmo inflacionario. Dos últimas cuestiones para el cierre. ¿Qué previsión tenemos para los últimos 2 meses del año en materia inflacionaria? Y también, ¿qué va a pasar con el dólar, principalmente el paralelo? Hoy en Córdoba Capital está 297 para la venta. Sí, el dólar paralelo yo creo que si se mantiene en esos niveles no es preocupante. El problema es cuando da esos saltos como dio en junio, ¿no? Y después, respecto a la inflación, depende mucho de lo que quiera hacer el gobierno. Si efectivamente, si sigue todo como ahora, salvo que bajen los precios internacionales por alguna razón, fin de la guerra en Ucrania y ese tipo de cuestiones, o fuerte recesión en Estados Unidos debido a la suba de tasa de interés que puede hacer que efectivamente caigan los precios internacionales, puede efectivamente reducirse los niveles inflacionarios en Argentina. Ahora, nada de eso se ve como probable. De hecho, la sequía en Estados Unidos, en el norte en general, y la sequía que tenemos nosotros acá, hace pensar que es posible que los precios de los alimentos sigan en niveles elevados. Entonces, bueno, todo eso, digamos, si no se hace nada, efectivamente no se está pensando en una reducción fuerte de la inflación. Entonces, ahí depende mucho de lo que quiera hacer el gobierno. Creo que está dentro de la cabeza de Massa, de si quiere ser presidente, efectivamente va a tener que traer una solución del estilo del que ya se estuvo charlando, o por lo menos rumoreando, lo que es el tema de congelamiento de precios y salarios. Y la gran discusión ¿Se puede hacer eso, Martín? Para cerrar, quiero decir, vos que sos un economista, conocés el lado pragmático, ¿se puede hacer un congelamiento general? ¿Se puede llegar a esa concertación política, a lo que significaría hoy efectivamente lograr ese plan, ese programa económico? ¿Puede ser ese el as que tiene bajo la manga un Sergio Massa en su aspiración el año 2023? ¿Te lo llevo al plano político? Es que yo creo que si quiere ser presidente no le queda otra. Lograr eso. Ajá. A los empresarios, depende, digamos, los empresarios, sobre todo el grupo Círculo Rojo, como se dice, ¿no? Los empresarios más importantes, si efectivamente eligen a Massa como su candidato para el 23, entonces es posible que desde el lado de los empresarios se acepte algún acuerdo de ese estilo. El tema va a ser los sindicatos, ¿no? Si los sindicatos acompañan o no, unos niveles salariales que seguramente serán muy similares a los actuales, es decir, niveles de 20% por debajo de lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno. Entonces, bueno, eso se verá. A veces los sindicatos prefieren, y la política en general prefiere, que se renuncie un poquito a salario con tal de garantizarle a los trabajadores estabilidad y después ver bien cómo se va manejando la distribución de ingresos. Pero yo creo que es una posibilidad, eso requiere muchísimo poder político, la cuestión es que Alberto no la tiene, Cristina hoy por hoy está fuerte políticamente, pero no está en el comando, pero yo creo que sí podría acompañar, si Cristina acompaña una medida de ese estilo, efectivamente puede llegar a ser muy interesante para Massa, pero implicaría obviamente que Massa, implicaría que ella acepte que Massa llegue en buenas condiciones para la presidencia. Bueno, hay mucho de política ahí, ¿no? Queda claro. Sí, sí. Y en ese torbellino que vivimos en la Argentina respecto de lo que es la coalición, sobre todo, me parece que acuerdos dentro de los participantes de la coalición son primordiales para ir pensando después en acuerdo con los actores sociales y efectivamente una medida de ese tipo.